comenzar entonces con las charlas. Los que les quiero contar, que no sé si lo saben, la Prosecretaría de Relaciones Internacionales, a través de su programa de internacionalización de la ciencia, tiene un grupo de discusión de WhatsApp. Quienes no estén inscritos, les recomiendo fuertemente que lo hagan. Nosotros, bueno, para la gente que pertenece a la facultad, sabe que aproximadamente una vez a la semana yo envío un mail con las distintas oportunidades, pero en este grupo llegan en tiempo real, porque yo lo que hago es nucleo, para no mandar un mail todos los días, nucleo, pero bueno, eso por ahí puede dar menos tiempo para las preparaciones, así que yo les aconsejo que se inscriban y ahí les llega en el momento las convocatorias, ¿sí? De todo tipo y para todas las disciplinas, para transversales a toda la universidad. Así que se los dejo un ratito más. Y vamos a empezar con la primera charla. La primera charla la voy a dar yo y es sobre programas de financiamiento del NIH, que son los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Claramente es una charla que por la temática o por las características de esa institución financiadora está más orientado a todo lo que tiene que ver con problemas de salud o biomédicos, pero es bastante transversal. ¿Estamos ya todos con esto? ¿Puedo pasarlo? Ya. Entonces, como les digo, la primera charla va a ser sobre las oportunidades de financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que como bueno, hizo mención Marcelo, y ustedes probablemente, si tienen experiencia en distintas solicitudes de subsidio a nivel internacional, saben que en general son programas que son como complejos. Entonces un poco el objetivo de esta primera charla mía, que la planteo así como primera charla sobre financiamiento del NIH, es mostrarles y mandarlos con tarea para que ustedes busquen qué puedan llegar a solicitar o vean si su proyecto de investigación, su línea o la idea que tiene puede ser vehiculizada a través de un subsidio del NIH. O sea, es difícil que hoy nos vayamos sabiendo cómo solicitar, pero es un disparador, ¿sí? Darle una serie de herramientas para que ustedes primero entiendan si sus proyectos pueden llegar a ser enganchados a través de esta línea de subsidio. Y en realidad, bueno, este es un poco el programa de la clase, de la charla, vamos a tomar estas 8 puntos. Lo primero que es esencial, me parece a mí, es entender que el NIH o los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos son, a nivel mundial, el mayor financiador de proyectos de investigación en ciencias biomédicas. ¿Sí? Pero en realidad, el NIH no es una institución financiadora como vendría a ser, por ejemplo, la agencia. El NIH lo que hace es invertir casi 40... ¿Puede silenciar el micrófono de los...? El presupuesto del NIH es alrededor de 48.000 millones de dólares anuales y la mayoría lo invierte en financiar proyectos de investigación biomédica cuyo objetivo es mejorar la vida y reducir las enfermedades y discapacidades, ¿sí? Y la gran mayoría de ese budget que tiene para hacer investigación del presupuesto lo destina a apoyar investigación extramuros, ¿sí? Entre ellos, organizaciones internacionales. ¿Por qué extramuros? Porque en realidad el NIH, o los NIH, lo que son es una red de 27 institutos nacionales, centros u oficinas, ¿sí? Que cuando uno empiece a leer, si empiezan a leer todo lo que tiene que ver con el NIH, van a ver estas siglas, las ICO, o si no, sin la O, sin las oficinas, las IC, los institutos y centros. Hay 27 institutos y centros en distintas áreas temáticas. Cada una tiene una prioridad, una misión científica y un presupuesto anual, ¿sí? Entonces, el presupuesto del NIH financia la investigación de esos 27 institutos, centros y oficinas, pero además eso es el 20% de su presupuesto. El 80% del presupuesto financia investigación fuera de los institutos y centros del NIH en otras universidades, centros de investigación, estados de Estados Unidos y del resto del mundo, ¿sí? Por eso ellos cuando hablan de
subsidios extramuros es subsidios en cualquier institución que no sea ninguno de estos 27. ¿Estamos? Entonces, una de las primeras cosas que va a ser importante, estoy llevando el tiempo, igual hice trampa porque empecé antes, así que voy a tener unos minutos más, es que ustedes encuentren el ICO, ahora le voy a decir el ICO, o los IC, porque los van a ver más, generalmente las oficinas son más administrativas, así que no entran, que sea adecuado para el proyecto de ustedes, ¿sí? Porque cada uno tiene su misión científica. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, estos son los institutos. Nosotros decimos en química nos encantan las siglas. En el NIH nos ganan, ¿sí? Nos ganan, les encantan las siglas. ¿Sí? Estas son todos los, no todos, porque saqué algunas oficinas, la mayoría de los institutos, y si ustedes no sé si alcanzan a ver, bueno, el FIC es el Fogarty, el Centro Internacional Fogarty, pero después hay centros nacionales de medicina translacional, de salud integrada, los más conocidos, a lo mejor por los que estamos acá, el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Envejecimiento, de abuso de drogas, sí, el NIAID, que es el de alergias e infecciones, es decir, hay muchos de salud mental, por si hay personas de, a lo mejor la facultad de psicología, hay de toxicología, hay muchos que yo creo que ven la salud de una forma amplia, bueno, como debe ser como los conceptos actuales de salud, ¿sí? Entonces, es importante ir a chusmear los distintos institutos a ver si nuestra línea de investigación, hay algunos de agricultura o de donde pueden entrar proyectos de agricultura, por ejemplo, si hay gente de agro, ¿sí? Entonces, bueno, cuando uno empieza a pensar la posibilidad de pedir un subsidio del NIH, a donde tiene que ir en primer lugar es a esta página web que está acá, nuevo al NIH. Y la verdad que cuando uno entra se da cuenta que es un mundo bastante grande, ¿sí? Y yo acá traté de resumir algunas características. Los mecanismos de postulación son muy complejos, ¿sí? Y hay una alta carga administrativa. Por eso un poco también lo que hablaba Marcelo, las instituciones en Argentina tenemos que empezar a hacer un camino que en el exterior ya está, que es tratar de generar equipos técnicos que acompañen a las y los investigadores en esto. La universidad está empezando con este programa de internalización de la ciencia. La idea es que en una facultad como la nuestra empecemos también a trabajar en ese sentido. El financiamiento es bastante competitivo, la tasa de éxito es entre el 10 y el 20%. Una cosa que es importante es que los subsidios tienen una ronda de revisión. Entonces ustedes pueden mandar una vez el subsidio, si el subsidio no es financiado la primera vez. Estas diapos yo después si quieren se las envío para que las tengan, si no tengo problema. Permite una ronda de revisión. Entonces, si ustedes envían, no es financiado en primera instancia, van a recibir críticas que les van a permitir volver a enviar como un paper, ¿sí? Basándose en esas críticas. Entonces, digo, también es una oportunidad de aprender. Y otra cosa, que es algo que también nosotros nos tenemos, cuando alguien quiere pedir un PICT por primera vez, ¿a dónde va por información? ¿A quién le pregunta? Solamente a sus compañeros. No hay información ni recursos que expliquen paso a paso y sección por sección qué es lo que se espera. Eso no es así con estos subsidios. Hay muchísimos recursos que nos orientan. Muchos están en esta página, pero en páginas de universidades. Hay videos de YouTube, hay tutoriales, hay un montón de información para ayudar en ese proceso, ¿sí? Y hay que buscarlo y chequearlo. Entonces ahora, en las diapositivas que quedan, yo les voy a dar como un panorama general, así como para alguien que se enfrenta por primera vez a esto, de cuáles son las cosas que yo creo que tienen que saber, y dejarles, como les digo, un par de disparadores, porque es imposible abordar mucho más en 30-35 minutos. Entonces, primero necesitamos empezar a entender algún vocabulario o a qué nos referimos. Los NIH tienen distintos tipos de financiamiento. Nosotros el que nos vamos a abocar en la charla de hoy es a la categoría de Research and Development, y dentro de esa categoría específicamente a Research Project. Y dentro de eso además hay como distintos tipos de actividades que tienen códigos, ¿sí? Yo acá les resumí les traje las tres principales que tienen que ver con subsidios para proyectos de investigación, ¿sí? Que es
los R01 o R01, ¿sí? Que son los subsidios más famosos de Estados Unidos, los que tienen la mayoría de los investigadores, son proyectos de investigación y es el principal subsidio para proyectos individuales. Después están estos que se llaman R03, que son subsidios de investigación que son para proyectos más cortos y más pequeños, con menos budget, digamos, menos presupuesto. Y después hay estos que se llaman R21, que aplican muchos jóvenes, pero también investigadores que quieren empezar líneas de investigación que sean nuevas o disruptivas y para las cuales no tengan a lo mejor tantos antecedentes previos, ¿sí? Que también en general son como un poco más acotadas en presupuesto, ¿sí? Pero son más riesgosas, por eso le llaman subsidios exploratorios o de desarrollo, ¿sí? Entonces esto es hay al menos 50 códigos de actividad para distintas cosas de distintos tipos de financiamiento que tiene el NIH. Pero esto es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Y después, otra cosa que es importante que tengan en cuenta es que en realidad dentro de las oportunidades de financiamiento que tiene el NIH hay como dos grandes categorías, ¿sí? La que le llaman unsolicited o investigación iniciada, investigación propuesta o iniciada por un investigador, que es lo que para nuestros estándares serían los temas abiertos, ¿sí? Lo que para nuestro sistema científico son subsidios para temas abiertos pero siempre deben asociarse a una misión de un instituto o un centro, porque una cosa que me olvidé de decirles es que a diferencia, por ejemplo, de la agencia o de CONICET, que es la institución central la que da los subsidios, en el caso de los NIH, el presupuesto del NIH los divide en los distintos institutos y centros y intermedia a través de los subsidios y centros el otorgamiento de los subsidios de investigación. Entonces, por ejemplo, yo investigo en infecciones, yo voy a aplicar un subsidio del NIH, pero lo voy a aplicar a través del NIAID, que es el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y es el NIAID el que va a evaluar y me va a dar el subsidio, pero con presupuesto que le dio el NIH. No sé si se entiende eso. Entonces, siempre yo tengo que mi proyecto enmarcarlo en la misión del instituto que me lo va a evaluar y otorgar. Y entonces, como les digo, se manejan centralmente como estos, se llaman PA o Parent Announcement, o hay algunas variantes que no importa, tienen alguna letra al final, dependiendo si tienen un presupuesto específico, no importa en este momento, involucra en general todos los institutos y centros. Cuando hay un llamado, un Parent Announcement para subsidios R01, en general participan todos los institutos del CONICET. Ahora vamos a ver un ejemplo. Del NIH, perdón. Y si no, la otra forma de financiamiento es targeted o requerida por el NIH, que son las famosas líneas prioritarias. Cada instituto va a plantear líneas prioritarias y va a hacer un llamado que se llaman RFA, Request for Application, para esa línea prioritaria. Por ejemplo, nosotros hace una semana con un grupo de investigadores acá del CBC mandamos un subsidio a una RFA para inmunidad entrenada, un tipo específico de inmunidad, ¿sí? Porque a ellos les interesa, a ese instituto del NIH, que hayan proyectos de investigación en ese tema, ¿sí? En general, cuando son, como acá, cuando son líneas prioritarias, la competencia es un poco menor porque uno puede entrar mucho más específicamente en esa línea. Entonces uno se plantea, bueno, pero todo esto está pensado para el sistema de investigación de Estados Unidos. En realidad la mayoría de los subsidios son para los proyectos de investigación. Entonces somos nosotros como investigadores, ese es el primer mito que hay que derribar. Somos nosotros como investigadores en Argentina, haciendo ciencia en Argentina, elegibles para estos subsidios del NIH. Y la respuesta es sí, para la gran mayoría. ¿Sí? Los investigadores somos elegibles para aplicar la mayoría de los subsidios de investigación, no para los que son de entrenamiento, ni los que son, por ejemplo, edilicios ni infraestructura, esos fueron claramente ni, pero sí para la mayoría de los proyectos de investigación. Y hay dos formas de participar. Una, que el subsidio sea directamente a nosotros, lo que se llama Direct Foreign Award. O sea, la institución, nuestra organización, la UNC, el instituto, lo que sea, es la institución beneficiaria y va a recibir el presupuesto completo, ¿sí?
o podemos ser el componente extranjero de un subsidio doméstico, ¿sí? Entonces, en ese caso, la institución beneficiaria es una institución de Estados Unidos y nosotros tenemos una parte del subsidio, que normalmente se llama subaward, que se desarrolla bajo nuestra dirección y en nuestro laboratorio, ¿sí? Entonces digo, bueno, uno si a lo mejor no nos animamos todavía a pedir un subsidio, nosotros como investigadores responsables podemos pensar, y si tenemos colaboración en Estados Unidos, proponerle esto, proponer, bueno, yo me hago cargo de este objetivo, plantearlo como un subaward. Lo que sí, claramente, digo, como cualquier programa de financiamiento internacional, europeo, australiano o de cualquier lado, es necesaria una justificación de por qué ellos tienen que dar parte del budget, que son fondos federales de Estados Unidos, o sea, no es con la nuestra, con la de los estadounidenses, ¿sí? Porque ellos tienen que financiar investigación que se hace fuera de Estados Unidos. Entonces, en general, en todos los subsidios hay una parte de la aplicación que se llama justificación, Foreign Justification, en las cuales ustedes tienen que explicar por qué tienen que hacer esa investigación internacional, por qué son únicos o los más apropiados para hacer eso, ¿sí? Son oportunidades únicas, tienen recursos que no están disponibles en Estados Unidos, por ejemplo, o también son muy relevantes para la misión de ese instituto centro, o tienen el potencial de avanzar para el entendimiento de un problema de salud que Estados Unidos tiene o puede llegar a tener. Por ejemplo, en el subsidio que nosotros presentamos recientemente, trabajamos en dengue. Dengue no es un problema de salud actualmente en Estados Unidos, pero lo va a ser, porque en Argentina tampoco lo era hace 5 años, y con el cambio climático y el calentamiento global llega a lugares, ¿sí? Entonces, uno siempre, desde acá, digo, y siempre, para cuando empiecen su proyecto, piensen que tienen que darle esa vueltita de rosca para que puedan convencer a alguien de Estados Unidos que les dé plata para gastar en Argentina. Entonces, bueno, dentro, de nuevo, siguiendo siempre en esta misma página web, que se llama Grants NIH.gov, está el proceso de todo lo que implica pedir el subsidio, para que ustedes se vayan haciendo una idea y para que paso a paso puedan ver cómo aplicar. Desde pensar cómo aplicar, que es un poco la charla que les estoy dando yo, solo cubre este punto, y todos los demás aspectos que hay que tener en cuenta. Vamos a ver algunas cositas más nosotros durante la charla. Después escribir la aplicación, vamos a hablar 2 cositas, pero les voy a dar lugares donde pueden buscar más información, y la idea es que en el próximo workshop abordemos un poquito más de esta, ¿sí? Para quienes estén interesados. Y después todas las que ya son bien administrativas, que es el envío. Es importante que sepan cómo se revisan las aplicaciones, cómo compiten, cómo se hacen las evaluaciones, después qué pasa si son financiados, y bueno, cómo sí. Ese es todo el proceso y está, como les digo, muy detallado, y mi consejo siempre es vayan y lean todo. Es un montón, pero si no tienen idea global de todo el sistema, es difícil captarle, porque esa va a ser una de las conclusiones finales, pero es importante captar la cultura de la organización que financia, ¿sí? Entonces, para eso hay que leer mucho. Entonces, un poco en las siguientes diapos lo que quiero es mostrarles cómo los invito a ustedes a que busquen, y esa es un poco la tarea que quiero que se deben hacer a los que convenza para que se animen a empezar a explorar esta posibilidad, que busquen cuáles son las oportunidades o cómo se buscan las oportunidades de financiamiento, y para eso hay 2 páginas, yo acá debiera ser capaz de, buscar un link. Son las 2 páginas que publican las NOFO, como le llaman, o Notice of Funding Opportunities, que son siempre estas Grants NIH, a ver si puedo acá. Tiene algo de detallar esto. Entonces, bueno, esta es la página, ¿sí? Si ustedes van acá, ahí pueden seleccionar, por ejemplo, la categoría. ¿Se acuerdan que les dije que era Research and Development? ¿Sí? La organización puede ser o el NIH completo o alguno de los institutos de los que hice mención. Si quieren pueden empezar directamente por el NIH. Palabras claves,
El tipo de programa, acá vamos a poner Research Grants, Research Project, ¿sí? Y ahí, si ustedes ven, acá abajo, empiezan a salir todas las ofertas de subsidios que hay. Fíjense que acá la mayoría son PA, Program Announcement, pero probablemente si uno busca más abajo puede haber una RFA, ¿ven? Hay una RFA, ¿sí? Entonces, esperen que vuelvo a mi presentación. Acá yo ya busqué algunas, esto es un poco lo que vimos recién, yo completé con algunas palabras claves, le agregué, fui a búsqueda avanzada y agregué algunas cosas más, por ejemplo, que sea una 01, etcétera, etcétera, y por ejemplo surge esta tabla. Acá les copio una de las tablas que surge. Y fíjense, estos, los PA 20, 183, 184 y 185 son los R01 globales. Fíjense que son todos los... todos acá, quien lo organiza... No, me parece mal. Quien lo publica, digamos, es el NIH completo, y fíjense que están todos los institutos participando. Entonces, todas las áreas temáticas de todos esos institutos. Fíjense que algunos otros lo publica un solo centro o instituto y solo participan algunos, ¿sí? Y acá hay fechas claves, cuándo se publicó, cuándo vence, y bueno, el tipo de subsidio, que es el R01. Por eso yo lo elegí así, ¿sí? Entonces, bueno, cuando ustedes entren a este link, van a tener toda la información sobre la postulación, ¿sí? Esta información, por ejemplo, fíjense, para estos R01, que son los convencionales, aplica a todos los investigadores de Estados Unidos, fíjense que cuando habla de visibilidad, que es lo primero que tienen que ir a ustedes, ahí... Ahora con los NIH, que son me parece que son para salud. ¿Te das cuenta? Sí, sí. De los modelos. Están explicando cómo buscar. Espera, ¿por qué no puedo mutear yo? Ahí está, ahí lo muestro. Bueno. Entonces, fíjense que acá cuando hablamos de elegibilidad, fíjense todos los que son elegibles, todas las instituciones de Estados Unidos, universidades, institutos, centros, el gobierno federal, instituciones sin fines de lucro, con fines de lucro, todo el mundo, y además instituciones extranjeras. ¿Sí? Entonces ahí claramente la competencia es contra todo Estados Unidos, básicamente, y el mundo. ¿Sí? No hay que achicarse, ¿eh? O sea, digo, no hay que achicarse que son los adaptos, pero es importante tener en cuenta. Entonces, sí, otra. ¿Qué pasa? Hay, de tanto en tanto, algunos subsidios que tienen algunas características, estos famosos RFA. Y esos RFA pueden ser áreas temáticas o pueden ser, como en el caso de los subsidios que tengo yo, que la elegibilidad está acotado y, por ejemplo, yo acá para encontrarlo y usar las palabras claves, es una investigación internacional en enfermedades infecciosas, una RFA, ¿sí? Lo organiza solo el NIAID, o NIAID, depende si lo dicen en inglés o como lo decimos nosotros, y solo participa ese instituto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles las características que tiene eso para mostrarle? Y digo, y hay otros, cuando uno pone internacional, ve que hay algunos que están focalizados en algunos países. Fíjense, es esta la aplicación, ¿sí? Que tiene algunos datos, tiene el nombre, tiene el instituto que lo organiza, algunos datos más, y les quiero mostrar cómo se ve. Fíjense entonces acá cómo esta es toda la aplicación, que también obviamente tienen que leer
completa. Fíjense que normalmente tiene fechas, esta tiene una postulación al año, ¿sí? A diferencia de los R01 comunes, que tienen 3 fechas al año, este tiene solo una al año. Pueden silenciar todos. ¿Cómo anda, Pari? Hola. Sí, acá estoy en la clase de consulta y ahí estoy con el seminario porque empieza a las 10:30. ¿Qué lo que pasó? En la fac. Ah, muy bien. No, bueno, ya es algo. Alexis. Oye, claro, consulta. Alexis, ¿no está? Sí, está Audio. En otra. pero si bajo acá. No, claro. Bueno, entonces tiene una vez al año, a diferencia de los otros que son 3. Este tiene una sola vez al año. ¿Sí? Bueno, hay una serie de información que ¿Se está silenciado? va a tener para leer, pero No está silenciado. bueno, y por ejemplo, una cosa que es importante en es que lean cuál es el objetivo de ese financiamiento, es investigación en enfermedades infecciosas en países extranjeros que sean elegibles, y que las organizaciones de aplicación tienen que ser fuera de Estados Unidos y normalmente low income o middle income countries, es decir, países con PBI que sean medios o bajos, ¿sí? Y además en enfermedades infecciosas. Y bueno, tiene una serie de información extra, pero básicamente en no me acuerdo si lo había puesto acá en este caso, la elegibilidad es solo para investigadores extranjeros, fuera de Estados Unidos. Entonces, ahí es una competencia mucho más alta. Entonces, yo los invito a que entren y jueguen y busquen, ¿sí? ¿Y cómo seleccionar oportunidades? Bueno, claramente tiene que ver con el área temática, tiene que ver, fíjense, la fecha y la periodicidad, porque muchas veces, por ejemplo, los R01 comunes tienen 3 fechas anuales, entonces si no llegan a 1, bueno, antes de que pierdan todo el entusiasmo, rápidamente tienen una segunda unos meses después, ¿sí? Que tengan bien en claro cuál es el objetivo, cuál es el contexto, bastante info de eso, y eso tiene que ver con entender cuál es la cultura o la razón detrás de ese financiamiento, en particular si es una RFA, que tengan en cuenta el budget, porque hay montos máximos y montos mínimos, cantidad de años, etcétera. Bueno, eso es bastante similar a lo que nosotros estamos acostumbrados, y sobre todo la elegibilidad para saber con quiénes van a estar compitiendo, ¿sí? Entonces, bueno, en esto de buscar, de hacer unas búsquedas más orientadas, hay una gran herramienta. El NIH hace unos pocos años desarrolló una gran herramienta que se llama NIH Reporter, que es una base de datos con todos los proyectos financiados por el NIH, antiguos y actuales, ¿sí? Entonces, que ustedes también jueguen, más allá de buscar oportunidades, jueguen en este NIH Reporter, les va a permitir identificar institutos y centros que puedan ser más afines para manejar su proyecto, ¿sí? Les va a permitir ver qué tipos de proyectos financia el NIH, pero sobre todo si la idea que ustedes tienen ya no está financiada y la está haciendo alguien más, porque si no, ahí tienen menos posibilidades, y también publicaciones o productos de esas investigaciones. Entonces, de nuevo, les muestro un poco cómo se ve, y vemos un par de cositas, total estamos bien con el tiempo. Entonces, este es el sitio de Reporter. Fíjense, por ejemplo, acá tiene un mapita con los distintos subsidios en los distintos estados de Estados Unidos. Acá están separados por instituto. Entonces, por ejemplo, fíjense acá, el NIAID tiene 9.368 subsidios, entre esos uno es el mío. Entonces, si uno entra acá, uno puede entrar acá, y fíjense, acá están listados todos los proyectos que están financiados en este momento, ¿sí? Los que son del año fiscal 2024, las distintas personas, los temas, ¿sí? Fíjense, todos de Estados Unidos, pero distintas universidades fuera del NIH. Hay algunos otros internacionales, por aquí había uno de Sudáfrica, etc. Entonces pueden entrar a ver.
los detalles del proyecto, todas las características, el dinero, los objetivos, el resumen, ¿sí? Y así, chupe. Vamos a volver a una página acá. De hecho, si quieren acá le ponen map, y en el mapa ven todos los subsidios que hay en el mundo del NIAID. O sea, un montón, por supuesto, en Estados Unidos, pero fíjense que también hay un montón fuera de Estados Unidos. Y entonces pueden ustedes ir y si quieren van y ven específicamente los que pueden llegar a ser en América Latina. Entonces pueden empezar a ver, qué sé yo, estos de Chile, algunos de Brasil, estos de los nuestros de acá de Córdoba, etc. ¿Sí? Entonces esa es una herramienta enorme para que ustedes empiecen a ver, primero que es posible, fíjense que hay un montón fuera de Estados Unidos y muchos en países también en vías de desarrollo. Entonces, bueno, pueden ir viendo cómo, si su proyecto fitea o no. Y esta es un poco más específica del tema, que es la plataforma de matchmaking, que está en el mismo reporter. Si ustedes entran acá, les permiten esta zonita copiar, por ejemplo, un abstract, pueden tener el abstract de su proyecto de investigación, lo copian ahí y buscan, y acá les permite encontrar proyectos similares o program official que puedan tener que ver con ese proyecto. ¿Qué son los programas official? Son administrativos del NIH, que son los que coordinan la evaluación de los subsidios. Es como si acá viniera a ser en la estructura de la agencia el coordinador de cada área temática, ¿sí? En Estados Unidos, y esa es otra cosa que nosotros tenemos que aprender, hay una comunicación estricta y continua entre los investigadores y estos programas oficiales. Están todo el tiempo preguntándole, tengo esta idea y más o menos escribí este resumen. ¿Te parece que es un proyecto que tu sección o tu instituto pueda estar interesado en financiar? No, mira, a lo mejor te tenés que ir más por este lado. Y es permanente el contacto, vía mail, en los distintos congresos, se hacen reuniones específicas. Entonces eso es una herramienta que también es importante que escribamos, incluso desde afuera, diciendo, mira, yo estoy en Argentina y tengo idea de este proyecto. ¿Te parece que puede llegar a la justificación de internacionalización es suficiente? O sea, interaccionar con esas herramientas, ¿sí? Perdón, ahí dijiste, no te escucho. Ahí podés interaccionar directamente haciendo esas preguntas. Ahí te va a dar el nombre de la persona y el mail y teléfono. Y entonces a partir de eso vos identificás, buscás, porque también en el reporter podés buscar todos los proyectos que maneja esa determinada persona, entonces ver si realmente es un buen fit para tu proyecto y les mandas un mail o les llamas por teléfono. Eso, digo, muchas veces prefieren que les llames por teléfono. O haces el primer contacto vía mail y te da una agenda, una hora y llamas por teléfono. Bueno, entonces eso es lo que yo les propongo y ahora un par de diapositivas más sobre algo que cuando ya se hayan convencido de pedir es en lo que van a tener que empezar a trabajar, pero para que tengan un poco una cuestión global, es, bueno, hay que empezar a trabajar en toda la postulación, que es bastante grande, tiene muchísimos elementos. De hecho, cuando uno, lo primero que tienen que hacer, además de que miran todas esas páginas a las que yo les hice mención, es leer estas que son las instrucciones generales para todas las aplicaciones del NIH, que es un documento de 320 páginas, ¿sí? Pero que tiene todo, desde el principio, todo lo que yo les estoy contando hoy, todo, hasta el final si ganan el subsidio, ¿sí? Entonces, bueno, mi consejo es darle una leída a todos, al menos general, y después intensificar en la etapa en la que están, porque verdaderamente es mucho y por ahí con alguna dinámica un poco distinta a la que estamos acostumbrados, aunque debo decir que los PICT originalmente se pensaron bastante basados en este tipo de subsidios, ¿sí? Pero bueno, acá está toda la información y, por ejemplo, ahora lo que vamos a hablar muy brevemente es de toda la parte de la escritura en sí del proyecto, el research plan, ¿sí? Y dentro del research plan hay dos partes que son críticas, que son el proyecto en sí, que tienen una particularidad. Primero, son muy estrictos en el specific aim, tiene que ser solo en una página, y además es
el documento más crítico de toda postulación al NIH, porque es el que leen todos los evaluadores. Entonces tiene determinadas características, hay que lograr un documento que en una página logre condensar la idea del proyecto, cuáles son los objetivos, cuáles son las metodologías principales y qué van a lograr con eso. Todo eso en una página, ¿sí? Y después la Research Strategy, que básicamente sí es el plan en general, que también son 12 páginas con una determinada letra, un determinado margen, etc. Pero de nuevo, no hay un montón de información para aprender, no solo las instrucciones, sino también el mismo NIH tiene mucha información sobre, por ejemplo, estos writing tips, ¿sí? Después, consejos para cada sección de la aplicación que tienen que seguir, y siempre es aconsejable leer. Hay muchos videos y tutoriales de YouTube, y una cosa que a mí me parece esencial también que lean son estas samples application y documentos de muestra, que son aplicaciones que fueron exitosas, subsidios que fueron exitosos, para que ustedes los lean y vean. Incluso muchos tienen marcado esto, hay que hacerlo. Algunos que fueron exitosos, pero dicen, esto mejor no hacerlo, por más que haya sido exitoso, pero esto sí está bueno que lo hagan. Y eso depende, por ejemplo, de cada código, pero también de cada instituto, porque a su vez cada instituto tiene como su propia cultura o lógica por detrás, ¿sí? Entonces es importante que lo puedan hacer. Y ya vamos terminando. Esto también es lo más engorroso, se los menciono nomás, porque más allá de que ustedes van a estar muy ocupados leyendo las 300 páginas y tratando de escribir el proyecto, las instituciones beneficiarias tienen que estar registradas. Nosotros pensamos que nuestro sistema científico es burocrático, esperen a ver el de Estados Unidos. Es súper burocrático, además todos los años se van actualizando o las normativas o los requerimientos, que son, pero básicamente cualquier institución nuestra que tenga quit propio puede registrarse en el sistema del NIH. Por ejemplo, la universidad, el CCT Córdoba, CONICET, los institutos, pero por ejemplo no así las facultades, porque las facultades no tenemos quit propio, ¿sí? Algunas fundaciones, ¿sí? Y hay que registrarse. Hay tres sistemas que van a interactuar, después hay algunos más, pero son el SAM.gov y el Grants.gov, que en realidad son transversales a todos el sistema federal de Estados Unidos. Entonces entiendo que también para los subsidios de la Oficina Naval también hay que estar registrados acá. Son entonces federales a todas las agencias que reciben fondos federales de Estados Unidos. Y esto, el SAM.gov, lo que va a proveer es un número de identificación único de la entidad, que básicamente vendría a ser como un quit también. El Grants.gov solo es medio perno, es más, yo creo que lo están tratando de sacar, porque solo es un intermediario entre uno que aplica y el NIH. Y después el sistema que sí es propietario del NIH es el ERA Commons, que es el que permite todo lo que es el manejo del envío, pero después todo lo que es la evaluación, la administración, la ejecución, etc. Pero bueno, para que sepan que eso lo tienen que tener y trabajando con ustedes o con las oficinas administrativas para cosas. Sí. Por ahí es útil aclarar que ese registro se hace una sola vez para cada institución beneficiaria. No es que cada investigador tiene que hacerlo de nuevo. Si la institución ya está registrada, se usa ese mismo registro. Exacto, buenísima la aclaración. Es así, como dice la Ale, por ejemplo, en este momento la universidad tiene, el CONICET tiene, algunos institutos tienen, algunas fundaciones, entre ellas la FAIC, Fundación de Ayuda de Investigación Química de la Facultad nuestra, también la tiene, ¿sí? Entonces, sí, ustedes también ahí pueden decidir o tratar de ver por dónde quieren hacer la solicitud y pedir esos códigos que, como bien dice Alejandro, ya pueden estar, ya los pueden haber obtenido. Bueno, y las reflexiones finales son: hay que animarse y hay que formarse, porque es claramente algo que sale de lo que por ahí podemos llegar a estar habituados. Y acá comprender, porque yo digo comprender profundamente, y es a esto que yo hablo, entender cuál es la cultura detrás
de los subsidios de la financiación. Una cosa que es bastante reciente, porque creo que salió el año pasado, pero está muy lindo además porque está escrito muy poéticamente, que explica muy bien cuál es, sobre todo particularmente para la escritura del plan de trabajo, es este artículo del PNAS, los elementos para las aplicaciones grandes, porque digo, hay cosas que son culturales. Los subsidios del NIH, los R01, tienen 3 específicas, y son 3. Puede haber excepciones que haya 2 y 4, pero si hay 2 y 4, ustedes tienen que convencer o justificar muy bien por qué son 2 y 4 y no 3, porque los R01 llevan 3. Entonces digo, entender esas lógicas y esas cosas por detrás sirve un montón para cualquier institución financiadora, ¿no? Pero bueno, en esta es muy marcado. Y otra cosa es planificar. Yo la primera vez que pedí el subsidio acababa de volver de postdoc, no me lo dieron en ese entonces, y vi este gráfico que en realidad era un poquito más grande y me asustó, porque dijo, ellos dicen, 1 año lleva a pedir los subsidios de la NIH. 1 año. Porque en realidad, desde que ustedes empiezan, desde esta charla del día de hoy, hasta que lean por ahí y se empapen, no hay 1 año pensando su proyecto, porque el proyecto uno ya más o menos lo tiene pensado, después obviamente lo ajusta, pero todo el proceso lleva más o menos, acá ellos hablan de unos 8 o 10 meses entre que se aprende. Fíjense lo que dice acá, contacten con el staff del NIH para tratar de ver si el proyecto es elegible o no, lo escriben y lo terminan y lo mandan, y es más o menos ese tiempo. ¿Sí? Desde el que empiezan a pensar el proyecto y deciden a qué instituto o a qué IC puede ir, ahí es el tiempo cero. Y más o menos lleva unos 8 o 10. ¿Sí? Obviamente, si es una institución que tenga el ejercicio de pedir, que ya haya un montón de secciones que ya están escritas, porque ya están descritas la infraestructura, un montón de cosas, va a ser más fácil. Y mientras más seamos, va a ser más fácil. Y con eso está. Facultad de Ciencias Químicas.